Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Néstor Reverón y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre Microsoft Defender for Cloud, protección para su ambiente multicloud y ambientes híbridos. Defender la, todo lo que es seguridad en nuestro ambiente tiene riesgos bastante importantes. Microsoft Defender for Cloud aborda tres desafíos de seguridad que son bastante importantes en cualquier ambiente. El primero pudiéramos decir que es esa configuración insegura y el cambio constante que hay de nuestras cargas de trabajo. Es decir, todo cambia rápidamente. Las cargas de trabajo es tanto una fortaleza como un desafío trabajando en la nube pública o en cualquier ambiente de nube pública, privada, híbrida, multicloud. Por un lado, los usuarios finales están facultados para hacer mucho más. Por otro lado, ¿cómo se asegura de que los servicios en constante cambio que las personas están utilizando y creando están a la altura de sus estándares de seguridad y siguen las mejores prácticas de seguridad? Otro punto importante que hay que tomar en consideración es esos ataques sofisticados que cada día están evolucionando. Donde quiera que ejecute sus cargas de trabajo, los ataques se vuelven cada vez muchísimo más sofisticados. Debe proteger sus cargas de trabajo en nube pública y en nube privada o en cualquier nube multicloud, por ejemplo, en este caso, que son en efecto una carga de trabajo orientada a Internet que pueden dejarlo aún más vulnerable si no sigue las mejores prácticas de seguridad. Otro punto importante sería dar esa visibilidad de que estamos adecuadamente protegidos y en total cumplimiento con nuestras cargas de trabajo. El número de alertas de seguridad y sistemas de alerta supera con creces el número de administradores con los antecedentes y la experiencia necesaria para asegurarse de que sus entornos estén protegidos. Tener visibilidad de extremo a extremo de su seguridad y cumplimiento y mantenerse al día con los últimos ataques y actualizados es un desafío constante, lo que hace imposible mantenerse en un lugar mientras el mundo de la seguridad es un frente en constante cambio. Para esto, actualmente dentro de nuestro ambiente de Microsoft Azure o Microsoft en general tiene pues una gran cantidad de clientes alrededor del mundo. De hecho, 90 de las 100 empresas de Fortune 500, de Fortune confía en la seguridad de Microsoft. De los empleados, de los más de 100,000 empleados que tiene Microsoft a nivel global, 3,700 son unos expertos en temas que tienen que ver con seguridad y constantemente Microsoft invierte $1 billion anualmente en lo que se refiere a seguridad. Para el 2020 se detectaron 6 billones de malwares y fueron bloqueados por la herramienta de Microsoft Defender. Microsoft cada día obtiene o detecta 8 trillones de señales por día que son detectadas a través de Microsoft Defender. Digamos que al atacar la infraestructura en la nube, los adversarios a menudo atacan múltiples recursos para tratar de obtener acceso a los datos de los clientes o a los secretos de la empresa. El modelo de cadena de eliminación o el Cloud Kill Chain Model, lo que nos ayuda es o explica cómo los atacantes intentan obtener acceso a cualquiera de sus recursos que se ejecuten en la nube pública a través de un proceso de 4 pasos: exposición, acceso, movimiento lateral y acciones. Si vemos aquí esta primera columna, la exposición es donde los atacantes buscan oportunidades para obtener el acceso a su infraestructura. Por ejemplo, los atacantes saben que las aplicaciones orientadas al cliente deben estar abiertas para que los usuarios legítimos accedan a ellas. Estas aplicaciones están expuestas a Internet y por lo tanto son susceptibles a ataques. Los atacantes intentarán atacar débiles en las aplicaciones expuestas. Y la exposición también se puede encontrar en vulnerabilidades o ataques basados en malware para comprometer las credenciales del
usuario o los usuarios. Digamos que los atacantes intentarán explotar una exposición para obtener acceso a su infraestructura de nube pública. Esto se puede hacer a través de credenciales de un usuario comprometido, instancias comprometidas o un recurso mal configurado. Con las instancias de compromiso o comprometidas, los atacantes pueden obtener acceso a las instancias explotando una vulnerabilidad, que es una aplicación web de cara al público o explotando credenciales débiles como la fuerza bruta de un servidor a través de SSH que esté de cara al público. Por ejemplo, sin controles de seguridad establecidos, el 68% de las infracciones tardan meses o más en poder detectarse o descubrirse. Aquí en la tercera columna podemos ver que durante la etapa de movimiento lateral, los atacantes descubren a qué recursos tienen acceso y cuál es el alcance de ese acceso. Los ataques exitosos de las instancias dan a los atacantes acceso a bases de datos y otra información confidencial. A continuación, el atacante busca credenciales adicionales. Sin una herramienta de seguridad para notificarle rápidamente al atacante, las organizaciones tardan en promedio de 101 días para descubrir una violación. Mientras tanto, en solo 24 o 48 horas después de una violación, el atacante generalmente tendrá el control completo de la red. Y finalmente, las acciones que un atacante toma después del movimiento lateral dependen en gran medida de los recursos a los que pudo acceder durante la fase de movimiento lateral. Los atacantes pueden realizar acciones que causen la exfiltración de datos, la pérdida de datos o lanzar otro tipo de ataque. Las empresas, el impacto financiero promedio de la pérdida de datos ahora está alcanzando los 1.23 billion dólares. Es importante entender que Microsoft Defender for Cloud es una herramienta que le va a ayudar a proteger su ambiente que esté dentro de Azure, on-premises, en un ambiente híbrido o en un ambiente multicloud, bien sea que estemos trabajando en nube pública, por ejemplo, con Amazon Web Services o Google Cloud Platform. De forma nativa, Google Cloud Platform, junto con Amazon Web Services, podemos nosotros monitorearla y controlarla, tener visibilidad de todos los recursos que estén en cualquier parte, no solamente de lo que tengamos, repito, en nube privada, sino también en una nube multicloud. Proteger, en el caso de Amazon Web Services, proteger nuestras EC2, nuestros Elastic Compute Cloud, por ejemplo, a nivel de Google Cloud, proteger nuestros containers, nuestro Google Kubernetes Engine, por ejemplo, nuestras cargas de trabajo, bien sea Windows o bien sea Linux. Esto nos da a nosotros una visibilidad, una protección bastante interesante. Fíjense, aquí nosotros podemos observar que la postura de seguridad es algo realmente importante, ¿sí? El Secure Score, Microsoft Defender for Cloud le da una postura a nivel de porcentaje hasta un 100%, indicando en general cómo están nuestras cargas de trabajo a nivel de seguridad, cuáles son las posibles vulnerabilidades, qué posibles acciones podemos remediar, recomendaciones, podemos aplicar políticas ya sea desde un ambiente jerárquico, pasando desde lo que sería un management group, suscripciones, resource group o directamente a un recurso. Adicionalmente que también podemos ejecutar tareas automatizadas, bien sea que estemos trabajando con Azure Automation Account, creando Logic Apps, por ejemplo, creando playbooks en el caso de Microsoft Sentinel. Y si estuviésemos trabajando en un ambiente multicloud a través de Azure Arc, podemos ejecutar y gestionar, controlar, manejar todo lo que tiene que ver con cumplimiento desde un solo enfoque central dentro de Microsoft Azure y por supuesto protegerlo o extender toda esa capa de seguridad con Microsoft Defender for Cloud, tanto para servidores como para aplicaciones nativas en nube, bases de datos, sistemas de almacenamiento, dispositivos IoT, etcétera. Ahora, el dashboard que nosotros podemos visualizar dentro de nuestro Microsoft Defender for Cloud le da la visibilidad completa de poder gestionar la nube de Amazon Web Services, Google Cloud Platform,
lo que tengamos, por ejemplo, gestionado con nuestro Log Analytic Workspace. Recordemos que cuando nosotros trabajamos en un ambiente, por ejemplo, híbrido o on-premises, donde tengamos máquinas en Linux o máquinas que estén ejecutando Windows Server, nosotros a través del agente de Log Analytic Workspace, por ejemplo, podemos capturar o recopilar toda la información de métricas, de log y mucha otra información a través de este pequeño agente y tener una visibilidad completa a través de este pequeño dashboard que es bastante completo y nos da una visibilidad bastante clara sobre estos productos y servicios. La postura de seguridad es importante porque Microsoft Defender for Cloud le permite fortalecer su postura de seguridad. Esto significa que le ayuda a identificar y realizar las tareas de refuerzo recomendadas como prácticas recomendadas de seguridad e implementarlas en sus máquinas, bien sea Windows, bien sea Linux, servicios de datos o cualquier aplicación. Esto incluye administrar y aplicar las directivas de seguridad o Azure Policies y asegurarse de que las máquinas virtuales de Azure, los servidores que no son de Azure y los servicios de plataforma como servicio de Azure sean compatibles. Estos servicios que tenemos aquí en pantalla a nivel de Microsoft Defender for Cloud le proporcionan las herramientas que se necesitan para tener una vista panorámica de sus cargas de trabajo con visibilidad enfocada a su estado de seguridad de red. Con tantos servicios que ofrece todos estos beneficios de seguridad, a menudo es difícil saber qué pasos tomar primero para proteger y fortalecer sus cargas de trabajo. La puntuación segura que ofrece Microsoft Defender for Cloud revisa las recomendaciones de seguridad y prioriza por usted para que sepa qué recomendaciones primero debe ejecutar. Esto le ayuda a encontrar la vulnerabilidad o vulnerabilidades de seguridad más graves para que pueda priorizar la investigación. Secure Score o esa puntuación de seguridad es una herramienta que le ayuda a evaluar su postura de seguridad de sus cargas de trabajo. Ahora, es importante tomar en consideración lo siguiente. Todo el tema de cumplimiento o monitoreo. Digamos que las evaluaciones de seguridad se asignan a los controles y requisitos de cumplimiento, lo que permite una vista agregada del estado de cumplimiento. Microsoft Azure, con su herramienta de Microsoft Defender for Cloud, tiene lo que se conoce como Azure Security Benchmark. El Azure Security Benchmark siempre supervisa y lo va a poder usted visualizar de forma predeterminada, está totalmente alineado con lo que sería el Secure Score. O sea, contiene el mismo conjunto de recomendaciones y por ello, resolver esas recomendaciones ayuda a cumplir con los requisitos de control y ayuda a elevar el puntaje seguro al mismo tiempo. El panel es dinámico, por lo que supervisa exactamente el conjunto de estándares que son importantes para su organización. También puede incorporar estándares personalizados al panel y definir su propio conjunto de controles personalizados. Los informes se pueden descargar para cada tipo de estándar y puede elegir entre un informe en formato PDF a un nivel ejecutivo o en un informe detallado a nivel de un archivo .csv. Así que digamos que gestionar toda esa parte de políticas o Azure Policies, compliance o cumplimiento a nivel de seguridad es algo fundamental a nivel de seguridad, conocer y asegurarse de que sus cargas de trabajo sean seguras y que comienzan, pues por supuesto, implementando políticas de seguridad dentro de Microsoft Azure, dado que todas las políticas de seguridad de Azure Policies se crean sobre los controles de directivas de Azure, obtiene toda la gama y la flexibilidad de lo que se llama un World Class Policy Solution o una solución de clase global. Y digamos que dentro de Microsoft Defender for Cloud puede configurar sus políticas de seguridad para que se ejecuten en lo que se conoce como un Management Group y poder gestionar de forma jerárquica mucho más fácil sus políticas de seguridad y tener gestionada a un nivel a gran escala pues sus múltiples suscripciones, lo cual lo hace una ventaja o le da una ventaja importante. Así que
Tener todos los recursos supervisados en una vista central es bastante útil. La vista centralizada de los recursos le da una experiencia fácil de filtrado, clasificación, referencias ideales, filtrar por propiedades de recursos, por etiquetas, por resource group, filtrar por postura de seguridad, tal vez por recomendaciones, vulnerabilidades específicas, filtrar por el estado, por ejemplo, por precios, estado de la gente, exportarlo, y ya sea usando las herramientas de Azure Resource Graph, que es una herramienta interna de Microsoft Azure para tener una visibilidad de sus recursos, ayuda mucho también para poder hacer ese tipo de búsqueda, ¿no? de recursos, puede crear informes, bueno, hacer una gran cantidad de opciones dentro de toda esta gama dentro de Microsoft Defender for Cloud. Así que los recursos de datos siguen siendo un objetivo popular para los actores malintencionados, por lo que es crucial para los equipos de seguridad identificar, priorizar, proteger los recursos de datos confidenciales en sus entornos de nube. Para hacer frente a este desafío, pues nos complace anunciar la integración de Microsoft Defender for Cloud y lo que se conoce ahora como Microsoft Purview. Microsoft Purview, que va de la mano con el portal de compliance.microsoft.com, es un servicio unificado de gobiernos de datos que proporciona información detallada sobre la sensibilidad de los datos dentro de las cargas de trabajo locales y de múltiples nubes. La integración con Microsoft Purview amplía la visibilidad de la seguridad en Defender for Cloud desde los recursos de infraestructura hasta los datos, lo que permite una forma completamente nueva de priorizar los recursos para los equipos de seguridad. Para una experiencia mucho más completa, se han incluido un mosaico de protección de la información en Defender for Cloud que muestra su cobertura de escaneo actual y un gráfico con el número de recomendaciones y alertas por tipos de recursos clasificados. Además, creamos dos nuevos filtros en el Defender for Cloud, inventario o inventory y lo que se llaman las alertas, ¿sí? Para tener una clasificación de datos mucho más sensibles a nivel de etiquetas para la clasificación de información. Entonces, estas nuevas opciones permiten a los equipos de seguridad filtrar específicamente los datos confidenciales y priorizar de manera mucho más efectiva la aplicación de políticas de seguridad y la investigación de alertas en los recursos más confidenciales. Por último, esta hoja de estado en los recursos ahora, digamos que le proporciona todos estos detalles adicionales de clasificación de metadatos al nivel de recursos, lo que le brinda una manera más fácil de ver el número de activos que contiene que contienen información confidencial en todo su entorno. Así que la integración de Microsoft Purview amplía la visibilidad de seguridad desde recursos o la infraestructura hasta los datos, por supuesto. Entonces, la clasificación de sensibilidad de datos y las etiquetas de sensibilidad de datos permiten a los equipos de seguridad priorizar la seguridad y la corrección de recursos en mal estado que contienen datos confidenciales. Así que sería ideal configurarlo, ¿no? Así que con las muchas tareas que se asignan a un usuario como parte del Secure Score, las capacidades de remediar problemas de manera efectiva es un gran desafío, digamos, de forma general. ¿Por qué? Con el fin de simplificar la corrección de las configuraciones erróneas de seguridad y poder corregir rápidamente las recomendaciones sobre una gran cantidad de recursos y mejorar su puntuación de seguridad, pues lo ideal sería utilizar lo que se conoce como el quick fix o la resolución rápida. ¿Por qué? Porque esta operación le permitirá seleccionar los recursos a los que desea aplicar la corrección e iniciar una acción de corrección que, por supuesto, configurará lo recomendado para el recurso que esté siendo seleccionado en ese momento. La solución rápida o el quick fix generalmente está disponible como parte de las recomendaciones que hace Microsoft Defender for Cloud a nivel de sus recomendaciones. Otra opción que se puede utilizar son las Logic Apps, ¿sí? Digamos que las organizaciones con seguridad administradas centralmente, operaciones, equipos de tecnología, siempre implementan procesos de flujo de trabajos internos para impulsar la acción requerida dentro de las organizaciones cuando se descubren discrepancias en sus entornos.
En muchos casos, estos flujos de trabajo son procesos repetibles y la automatización puede reducir en gran medida los procesos generales dentro de la organización. Hoy presentamos una nueva funcionalidad de Microsoft Defender for Cloud que permite a los clientes crear configuraciones de automatización que aprovecha Azure Logic Apps y crear etiquetas y crear directivas que las activarán automáticamente en función de hallazgos específicos del Microsoft Defender for Cloud, por ejemplo, como recomendaciones o alertas. Azure Logic Apps se puede configurar para realizar cualquier operación personalizada admitida por la amplia comunidad de conectores de Logic Apps o usar una de las plantillas proporcionadas por Microsoft Defender for Cloud, como enviar un correo electrónico o abrir un ticket, por ejemplo, con ServiceNow. Además, los usuarios ahora pueden activar manualmente una aplicación lógica en una alerta o recomendación individual directamente desde la página de recomendaciones o alertas de Microsoft Defender for Cloud. Así que para habilitar escenarios de nivel empresarial, además de Microsoft Defender for Cloud, le permite consumir o crear alertas, recomendaciones en diferentes tipos de, ya sea en el portal o a través de alguna API. Esto se puede exportar directamente a un centro de eventos, ¿sí? O a un event hub y a un, por ejemplo, a un Log Analytics Workspace, si usted quisiera exportarlo. Estos son algunos ejemplos en los que usted puede exportar. ¿Sí? Puede crear un workspace en un Log Analytics y tal vez y visualizarlo posteriormente en una herramienta de Power BI. Puede exportarlo a un Event Hub, podrá exportar alertas y recomendaciones de nuestro Microsoft Defender for Cloud hacia, por ejemplo, hacia su SIEM o su Security Information and Event Management. En el caso de Microsoft sería Microsoft Sentinel. En el caso de otros proveedores sería, por ejemplo, QRadar, Splunk, etcétera. Para una visualización en tiempo real y que usted pueda visualizar esa información, ¿no? Así que en general, pues la idea de todo esto es tratar de tener las herramientas necesarias para proteger su ambiente, por ejemplo, en premises con Azure Arc, como comentábamos hace un momento más temprano. Así que si vamos a gestionar un ambiente multi-cloud de protección, ya sea en Google Cloud Platform, Amazon Web Services, en la plataforma on-premises o lo que tengamos, por ejemplo, dentro de Microsoft Azure propiamente, pues lo ideal de todo esto es que si a nivel de una postura de seguridad podamos apalancarnos con el Secure Score, gestionar los activos que tengamos, aplicar políticas de seguridad con Azure Policies para todo el tema regulatorio, protegernos ante cualquier tipo de amenazas, tener esa capacidad de gestión de vulnerabilidades en nuestros equipos y crear esas tareas automatizadas como las que vimos hace un momento para poder responder de forma rápida ante nuestras cargas de trabajo. Podemos desplegar sin ningún tipo de problema Microsoft Defender for Cloud en cualquier parte, apalancándonos con Microsoft Azure Arc, ¿sí? Porque nos da una extensión, como les comentaba hace unos segunditos, con el agente de Log Analytics más la protección de nuestro proveedor que se llama Qualys para la parte de seguridad, poder forzar todo lo que es el esquema de cumplimiento y auditoría, identificar los recursos que tengamos en la organización, colocar etiquetas, administrarlos directamente desde el portal y poder sencillamente gobernarlos, que es lo importante a nivel de este tipo de recursos. Y poder manejar esa protección de amenazas en un ambiente totalmente híbrido, por proteger las máquinas virtuales, los Virtual Machine Scale Set, los storage accounts, sea de tipo blob storage o binary large object de tipo file share, web apps, bases de datos, clúster de AKS o Azure Kubernetes Services, bases de datos, por ejemplo, relacionales administradas como MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Bucket DS3 en Amazon Web Services, bases de datos administradas con RDS, ya sea, por ejemplo, Aurora o, por ejemplo, Oracle, Microsoft SQL dentro de RDS, por ejemplo, en Amazon Web Services, por ejemplo. Todo esto se puede hacer gracias a el agente tanto de Azure Arc como el agente de Log Analytics Workspace, que todo está integrado o puede integrarse con nuestro Microsoft Defender for Cloud. Ahora, digamos que la oferta de Defender for Cloud incluye dos tipos de soluciones de seguridad para proteger las cargas de trabajo.
El primer conjunto ofrece lo que sería la nube profunda a nivel de seguridad, ¿verdad? Para las cargas de trabajo más populares como máquinas virtuales, aplicaciones web, contenedores, base de datos, storage account. Y el segundo ofrece lo que sería la protección para aplicaciones nativas en nube, ya sea para, como comentábamos hace un poco, para la red de Microsoft Azure, DNS de Azure, Resource Group, por ejemplo, Azure Key Vault, por ejemplo, ¿no? Así que en ese sentido, cuando nosotros manejamos ya sea la primera parte o la segunda parte de las aplicaciones nativas en nube, lo importante de todo estos, de estas cargas de trabajo, bien sea las tres que acabo de mencionar, es poder proteger pues nuestros recursos, ¿no? Los planes que actualmente existen para la protección de nuestros recursos con Microsoft Defender for Cloud va desde que pues protejamos ya sea el Resource Group, bien sea que protejamos Microsoft Defender for Cloud para DNS, Microsoft Defender for Cloud para Key Vault. Hay una capa específica para cada uno de nuestros recursos administrados dentro de Microsoft Azure, ¿no? Igualmente, si nosotros vamos a usar Microsoft Defender for Resource Manager, el enfoque de él principalmente como herramienta de protección de recursos supervisa automáticamente las operaciones de administración de recursos de la organización, ya sea que las realice, perdón, a través del portal visual gráfico de Microsoft Azure, a través de las API de REST de Azure, a través de CLI o Command Line Interface u otro cliente programático que pues podamos tener dentro de Azure. Microsoft Defender for Cloud ejecuta análisis de seguridad avanzados para detectar amenazas y alertas o alertarnos sobre actividades sospechosas a nivel de recursos, ¿no? Por otro lado, a nivel de DNS, Microsoft Defender for Cloud para DNS, pues detecta actividades sospechosas o actividades anómalas, ¿no? Lo que se conoce como data exfiltration desde los recursos de Azure mediante lo que se llama la tunelización o el tunneling a nivel de DNS, malware de comunicación con servidores o comandos, por ejemplo, DNS attacks, comunicaciones, por ejemplo, que puedan haber con DNS malintencionados o comunicaciones con dominios usados para actividades maliciosas como es el phishing o la criptominería, por ejemplo. Eso lo detecta y lo podemos proteger con Microsoft Defender for Cloud para DNS, ¿no? Así que, y por otro lado, pues a nivel de Key Vault o nuestra bóveda de seguridad para cifrado, para que usted pueda almacenar ahí sus llaves, sus certificados y muchísimas otra información, password, etcétera, pues también va a estar protegido, ¿sí? Microsoft Defender for Cloud para Key Vault, pues le da recomendaciones para poder habilitar el recurso, en este caso Azure Key Vault, recomendaciones para poder conectarlo a través de Private Endpoint y una serie de datos importantes que nuestro Microsoft Defender va a detectar para que su almacén de información en la bóveda de Microsoft Azure esté lo más protegida posible. Así que es una solución bastante importante. Volviendo a los ejemplos eh, de, de soluciones en la nube que hemos compartido al principio de esta presentación, aquí hay algunas amenazas comunes que explotan la superficie de la capa de los servicios de Azure, ¿no? O sea, Microsoft Defender for Cloud ayuda a garantizar que los registros de diagnóstico estén habilitados en el Azure Key Vault y que los datos de las bases de datos de SQL se cifren en reposo. Además, Microsoft Defender for Cloud para Resource Manager le ayuda a detectar actividad inusual con altos privilegios o el uso de kits de herramientas de vulnerabilidad malintencionados de Azure, como Microbursts o PowerShell. Microsoft Defender for Cloud para Key Vault ayuda a detectar el acceso sospechoso a certificados y claves almacenadas dentro de nuestro Azure Key Vault. En el caso de Microsoft Defender for DNS, ayuda a detectar la exfiltración de datos de recursos de Azure mediante una técnica denominada túnel DNS o comunicaciones DNS con servidores malintencionados. Por otro lado, es importante tomar en consideración todo lo que acabo de decir con respecto a todos estos efectos de comunicación de lo que podemos proteger a nivel de nuestros recursos de Microsoft Defender for Cloud, ¿no? En el caso de Microsoft Defender for Servers,
pues la protección va a aplicar bien sea para los servidores que tengamos dentro de Microsoft Azure, lo que tengamos on-premises o lo que tengamos en otras nubes, bien sea en Amazon Web Services o Google Cloud Platform. Aparte de que esto tiene internamente la capacidad de una detección avanzada, porque está trabajando con tecnología de Microsoft a nivel de Machine Learning. Le da la capacidad de proteger y mantener a nivel de cumplimiento y protección, pues, y mitigar ante cualquier tipo de postura que tenga el equipo a nivel de Internet o a nivel de red para gestionar los puertos, etcétera, ¿no? Y poder proteger los equipos a nivel de integrarlo con Microsoft Defender for Endpoint también, si fuese el caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos una capacidad, digamos, una visibilidad un poco más detallada, ¿verdad? Sería analizar por dónde van a estar funcionando o qué pudiéramos hacer con nuestro Microsoft Defender for Server, ¿no? En el caso de proteger a nivel de higiene los equipos, a nivel de recursos, a nivel de cumplimientos, a nivel de estándares de seguridad, a nivel de gestión de vulnerabilidades, poder controlar la integridad, controlar el acceso de cada uno de estos servidores a nivel de just-in-time access del equipo, saber qué hacer o saber cómo reaccionar ante cualquier tipo de amenazas a nivel de detección y respuesta usando los propios servicios de Machine Learning, usando nuestra herramienta de Microsoft Defender for Cloud junto con Microsoft Sentinel a nivel de nuestro Security Information and Event Management, poder tener visibilidad de todos estos recursos. Todo esto que tenemos aquí lo podemos hacer directamente desde Microsoft Defender for Server, que recuerden, Microsoft Defender for Cloud tiene, digamos, varios paquetitos, ¿no? Ya hemos hablado de Microsoft Defender for Cloud para Resource Manager, para DNS, para Key Vault, para servidores. Hay otros recursos que también que están incluidos dentro de Microsoft Defender for Cloud. En este caso particular nos estamos enfocando por el momento en Microsoft Defender for Server, ¿no? Para poder también gestionar todo lo que tiene que ver con vulnerabilidades, ¿sí? Automatizar el despliegue de escaneo de vulnerabilidades, ya sea para Microsoft Windows o sea para equipos Linux y tener ese control, ¿no? Usted puede elegir entre Qualys, que es un proveedor bastante importante y bastante conocido a nivel de seguridad, o la gestión de vulnerabilidades que tiene Microsoft, si usted quisiera, tanto dentro de Microsoft como de otras nubes públicas como Google Cloud o Amazon Web Services. Esto es una gráfica muy, muy sencilla de cómo podemos nosotros tener el control a nivel de precios o una visibilidad más clara de cómo se maneja la parte de precios dentro de Microsoft Defender for Server. ¿Sí? Eso, a lo que vemos aquí en pantalla es en términos generales. Si usted ya tiene un licenciamiento, por ejemplo, de Microsoft Defender for Endpoint, usted puede tener un descuento al utilizar Microsoft Defender for Cloud. ¿Sí? Sencillamente se hace ahora que hagamos la demostración de todo esto que estamos explicando, pues podemos ver cómo esto aplicaría para que usted pudiera tener sus equipos totalmente protegidos. Así que también puede implementar lo que se llama las Adaptive Application Control, que son una especie inteligente y solución automatizada para definir o permitir listar las aplicaciones que ya se saben que son seguras en las máquinas donde se está protegiendo con Microsoft Defender for Server. Hay otras opciones para poder forzar el control. Sí, actualmente digamos que no hay opciones de aplicaciones disponibles. Los controles de aplicación adaptables están diseñados para proporcionar alertas de seguridad si alguna aplicación se ejecuta de forma distinta a la que se han definido como seguras. O sea, hay una gran gama de beneficios. Pues usted se pudiera preguntar cuáles son los beneficios de los controles de aplicaciones adaptables o Adaptive Application Control. Y digamos que son extremadamente personalizables, pues como aquí pudiéramos observar brevemente en este slide. Otro punto importante que tiene Microsoft Defender for Server es lo que se conoce como Just-in-Time Access. Usted puede específicamente permitir un acceso temporal a un puerto específico, a una dirección IP específico, a un address space específico, para tener un control más controlado del acceso a esos servidores, ¿sí? Lo cual le ayuda a tener, pues, un poco más de seguridad en el acceso a estos equipos. Esto también viene incluido en la solución de Microsoft Defender for Servers. Y por supuesto, poder controlar la parte de red, ¿sí? Tener recomendaciones, por ejemplo, para aplicar Network Security Group,
y poder controlar la entrada y la salida a nivel de capa 3 y capa 4 a nivel tanto de interfaz de red como a nivel de subred, tanto de entrada como de salida. Si va a ser necesario, por ejemplo, aplicar un Application Security Group. Todo esto y mucho más también viene incluido con la parte de Microsoft Defender for Server y junto a la parte de protección a nivel de red que viene incluido para que usted pueda tener un control integral de los datos. Algo también que es interesante en Microsoft Defender for Cloud es lo que se conoce como el File Integrity Monitoring o lo que se llama el FIM. También conocido como monitoreo de cambios. Examina archivos y registros del sistema operativo, software de aplicaciones y otros en busca de cambios que puedan indicar un ataque. Digamos, si utiliza un método de comparación para determinar si el estado actual del archivo es diferente del último análisis del archivo, puede utilizar esa comparación para determinar si se han realizado modificaciones válidas o sospechosas del archivo, ¿sí? Ya sea en el archivo, en la llave de registro, si se removió, si se editó, si hubo modificaciones de tamaño, de listas de access control list o listas de control de acceso, del hash, por ejemplo, del archivo. Todo esto se puede detectar gracias al FIM o al File Integrity Monitoring, que viene incluida dentro del Microsoft Defender for Server. Igual para protecciones a nivel de contenedores. En este sentido, Microsoft Defender for Cloud identifica contenedores no administrados alojados en máquinas virtuales Linux que están hechas en infraestructura como servicio u otra máquina donde se esté ejecutando contenedores de Docker. Microsoft Defender for Cloud evalúa continuamente las configuraciones de estos contenedores. Luego los compara con el punto de referencia del portal de Docker principal o lo que sería en comparación con el Central Internet Security o el CIS. Y Defender for Cloud incluye todo el conjunto de reglas de CIS Docker Benchmark y revisa si sus contenedores no satisfacen ninguno de los controles para que usted pueda tener ese control sobre lo que pudiera estar tal vez vulnerando a ese motor de contenedor en su máquina principalmente. Otro punto importante aquí sería el Fileless Attack Detection. Los ataques sin archivos inyectan cargas útiles maliciosas en la memoria para evitar la detección por técnicas de análisis basadas en el disco. La carga útil del atacante persiste en la memoria de los procesos comprometidos y realiza una amplia gama de actividades maliciosas. La detección de ataques sin archivo genera alertas de seguridad detalladas que incluyen descripciones con metadatos de proceso como la actividad de la red. Estos detalles aceleran el triaje de alertas y la correlación adicionalmente y el tiempo de respuesta posterior. Este enfoque complementa las soluciones EDR basadas en eventos y proporciona una mayor cobertura de detección. Así que es también una herramienta bastante importante. Igualmente, si queremos, por ejemplo, habilitar la auditoría a nivel de Linux junto con la base de conocimiento de Mitre, pues le permite poder obtener información sobre las distintas distribuciones sin ningún tipo de prerequisitos. Puede obtener los registros de auditoría y enriquecer pues, cualquier tipo de información con este tipo de eventos dentro de las herramientas de Microsoft Defender for Server para tener información completa de lo que suceda a nivel de el sistema operativo como tal. Así que de forma general, actualmente, hoy en día, a nivel de storage account, podemos decir que hay una gran cantidad de reportes y amenazas que han venido ejecutándose últimamente, ¿no? Hay una brecha de accesos anónimos, mala configuración de los storage accounts, pues que aquí a nivel de números, pues podemos decir que hay una cantidad importante de cuentas comprometidas en diferentes clientes, ¿no? Hay unos reportes acá importantes donde pues hay digamos, una gran cantidad de ataques a nivel en esquemas de almacenamiento, ¿no? Por eso tenemos Microsoft Defender for Storage, que es otro integrante dentro de la suite de Microsoft Defender for Cloud, porque dentro es fácil, o sea, el acceso es fácil de conceder, pero mucho más difícil de rastrear. Necesita la capacidad de rastrear quiénes tienen acceso a qué recursos y revocar rápidamente este acceso cuando el usuario ya no lo necesita, ¿sí? Debería poder aplicar estos controles tanto a los usuarios internos como externos.
Entonces, para esto hemos incorporado Azure Active Directory Identity Governance en Azure Active Directory para proteger, supervisar, auditar el acceso a activos críticos. Específicamente, pues le ayudará, por ejemplo, a asegurarse de que solo los usuarios autorizados tengan acceso en función de las directivas que haya implementado, por ejemplo, proporcionar a los empleados y usuarios invitados un flujo de trabajo para solicitar acceso, establecer revisiones de acceso periódicas para validar si los usuarios aún necesitan acceso, establecer controles eficientes con accesos de tiempo limitados para asignación de roles con privilegios. Básicamente, el gobierno, el Identity Governance o el gobierno de identidad garantiza que las personas adecuadas tengan el acceso correcto a los recursos correctos. Luego, revocar ese acceso cuando ya no lo requieran. El proceso de Join, Move, Leave para administrar las identidades de los usuarios es fundamental para la mayoría o darle una mayor seguridad y para mantener productivos a los empleados y a los nuevos empleados. Puede automatizar el ciclo de vida de las identidades en función a los eventos de recursos humanos y devolver los datos de usuarios relevantes a esos almacenes de datos de recursos humanos. También puede automatizar el acceso de sus aplicaciones y datos, como el aprovisionamiento y el desaprovisionamiento de cuentas de usuarios en aplicaciones de software como servicio. Así que en este caso, Microsoft Defender como tal for Storage tiene protección nativa contra amenazas para Azure Blob Storage, Azure File Share y Data Lakes, suite de detección avanzada con tecnologías de Microsoft Threat Intelligence, permite la respuesta automatizada de las principales amenazas mediante el flujo de trabajo de Microsoft Defender for Cloud y ver las alertas en todo este estado de almacenamiento con Defender for Cloud o con Azure o con Microsoft Sentinel para tener una visibilidad completa de lo que está sucediendo dentro de nuestro storage account, ¿sí? Y tener un control de cada uno de estos factores que tenemos aquí en pantalla. ¿De acuerdo? Todo lo que es la capacidad de seguridad nativa en Azure, enriquecer la detección, responder de forma adecuada y pues centralizar nuestra capacidad de respuesta, ¿no? E igualmente, digamos que moviéndose junto a lo que es Microsoft Defender para SQL, y mientras que Storage es un servicio de rápido crecimiento, SQL es un recurso de datos más común, es el más común de Microsoft. Entonces, la oportunidad de ese espacio en blanco para proteger el SQL en Azure es muy grande. Y a medida de que gastamos Microsoft Defender para SQL en servidores SQL que no son de Azure, el tamaño de la oportunidad se multiplica por 10. Y es posible que algunos de ustedes ya estén familiarizados con las capacidades avanzadas de seguridad de datos SQL para proteger sus bases de datos en plataforma como servicio o en infraestructura como servicio dentro de Azure. Microsoft Defender para SQL es como un cambio de marca, porque le da la capacidad a usted de gestionar las vulnerabilidades y permitir el descubrimiento y resolver cualquier mala configuración a nivel de seguridad de las bases de datos, y tiene lo que se llama Advanced Threat Protection, que les permite detectar actividades sospechosas o una brecha que existe dentro de sus servidores de bases de datos. Toda esta suite que tenemos hoy en día nos ayuda a proteger nuestros servicios de base de datos, tanto en máquinas virtuales como en infraestructura como servicio. Así que para esto, pues tenemos la solución de Microsoft Defender for SQL, y tanto para lo que esté en premises como para lo que esté dentro de Azure o lo que esté en otras nubes. ¿Sí? Y sobre todo para protegernos ante amenazas de, por ejemplo, como las más populares, como un SQL injection, ¿no? Nuestro Microsoft Defender for Cloud va a proteger, darnos recomendaciones y a poder detectar potenciales amenazas de este tipo, ataques de fuerza bruta, minería de criptominería, de máquinas virtuales, entre muchísimos otros tipos de ataques. Otro punto importante que tenemos aquí es nuestro Microsoft Defender for Container. Microsoft Defender for Container le da la capacidad a usted para proteger tanto los Azure Kubernetes Registry, Azure Container Registry, Azure Kubernetes Services, Container Apps, Azure Container Instance, los motores de contenedores que se ejecutan dentro de los clústeres de AKS, por ejemplo, y lo que tenga on-premises. Le da todo un control totalmente completo de toda la capacidad a nivel de protección de sus
de la arquitectura de microservicios en general, ¿sí? Ya sea para protegerlo a un nivel de escala bastante grande, ya sea de un clúster existente, imágenes en algún repositorio en particular, por ejemplo, en el Azure Container Instance o lo que tengan, por ejemplo, en premises. em, ya sea que lo tengan en un Elastic Kubernetes Services, en Amazon Web Services, en un Google Kubernetes Engine, por ejemplo, en Google Cloud, para poder proteger esas cargas de trabajo. E igual, proteger lo que esté almacenado dentro de las imágenes en sus Container Registry. ¿Sí? Azure tiene su Azure Container Registry para poder almacenar sus imágenes y poder publicarlas al público o tenerla de forma privada, poder escanear esas imágenes que usted esté almacenando en sus Azure Container Registry y poder tener una visibilidad completa de lo que esté guardando allí. Así que aquí podemos tener una visibilidad un poco más amplia de lo que nosotros podemos tener a nivel de la matriz de ataques en un clúster de Kubernetes, ya sea el acceso inicial, la ejecución, la persistencia, a nivel de las diferentes etapas de Mitre, pues cuáles son las que nosotros pudiéramos estar protegiendo. Y en general, recuerden ustedes que dentro de Microsoft Defender for Cloud podemos proteger pues todas nuestras cargas de trabajo de Amazon Web Services, a nivel, por ejemplo, de nuestras Elastic Compute Cloud, políticas, gestiones de vulnerabilidades a través de Endpoint, Detection and Response o nuestro EDR, lo podemos habilitar. Tener una postura y tener recomendaciones de esas cargas de trabajo que estén ejecutándose en la nube de Amazon Web Services, aplicar políticas de seguridad siendo controladas desde la suite de Azure Policies, por ejemplo, o desde nuestro Microsoft Defender for Cloud. Es una solución bastante interesante para que le dé a ustedes pues recomendaciones. No ser, es totalmente sin servidor, se requiere simplemente hacer la conexión a nivel de seguridad, a nivel de Identity and Access Management o IAM o IAM, para poder conectar las cuentas, tanto la cuenta de Amazon Web Services como la suscripción que usted tenga dentro de Microsoft Azure. Una vez que esté conectado, puede usted hacer todos los queries que usted necesite hacer a nivel de Custom Query Language, ver recomendaciones y, bueno, manejar los estándares de seguridad, bien sea con el CIS, PCI, otras mejores prácticas para poder gestionarlas directamente desde el Microsoft Defender for Cloud. Al igual, por supuesto, que las recomendaciones que usted va a poder tener visibilidad y tomar en cuenta, ¿no? Que cada vez que se detecte alguna de estas brechas de seguridad, usted pueda actuar, pueda crear una acción para poder responder de forma rápida, segura y tener todo controlado de una forma eh, más fácil de gestionar. Así que desde la capa de datos y la capa de servicios que protege Microsoft Defender for Cloud, pues tenemos todo lo que es la protección de Microsoft Defender for SQL, Microsoft Defender for Azure Resource Manager y Microsoft Defender for DNS, Microsoft Defender for Storage, Microsoft Defender for Key Vault, que son partes de de la suite que viene incluida dentro de Microsoft Defender for Cloud, ¿no? Junto con lo que son la parte de servers, containers y los otros servicios que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, ya para terminar esta explicación teórica de lo que usted puede encontrar a nivel de Microsoft Defender for Cloud de forma general, tenemos este impacto para cerrar estos números a nivel visual de la importancia que es tener una herramienta central que pueda mostrar una postura de seguridad, recomendaciones, poder actuar de forma proactiva y preventiva, por supuesto, y tener la capacidad de poder gestionar lo que tengamos tanto en premises como en otras nubes y, por supuesto, lo que tengamos dentro de Microsoft Azure. Así que de momento quiero cerrar este video que se ha vuelto bastante extenso. Espero que les haya gustado y en los próximos videos voy a hacer las demostraciones adecuadas de cómo poder conectar, por ejemplo, su Microsoft Defender for Cloud a su suscripción, a su Log Analytic Workspace, cómo aplicar políticas, cómo navegar y ver las funcionalidades de nuestro Microsoft Defender for Cloud, cómo conectar nuestra cuenta de Amazon Web Services, cómo conectar nuestro proyecto o nuestros proyectos de Google Cloud, servidores que tengamos tanto en Linux como en Windows,
con nuestro Log Analytics, cómo conectar a la gente de Azure Arc en equipos que estén on-premises o en otras nubes para gestionar todo desde un solo portal, que sería nuestro Microsoft Defender for Cloud. Les agradezco muchísimo por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad.